Esta película trata de un hombre llamado Calvin Campbell, un famoso exatleta de béisbol que ahora estaba desempleado. Esa noche estaba en un bar con sus amigos Milton y Franklin. Ese día era el cumpleaños de Calvin, y todos en el bar lo celebraban con él. Mientras conducía a casa desde el bar, Calvin recibió una llamada de Katie, su hija, que sonaba decepcionada porque él prometió estar en casa temprano esa noche, pero lo estropeó en su lugar, así que cuando llegó a casa, Katie salió de la casa con su novio llamado Colt. Lo hizo porque estaba decepcionada con su padre. Calvin se había vuelto alcohólico desde que le obligaron a dejar el equipo de béisbol cuando sus logros estaban en su apogeo. Era padre soltero y vivía con Katie. A la mañana siguiente, la conversación entre padre e hija no fue bien. Tras convertirse en alcohólico, Calvin rompía a menudo sus promesas y pasaba más tiempo con Milton que con su hija, que le quería de verdad. Katie quería que su padre volviera a encontrar trabajo, pero al escuchar eso, Calvin se ofendió un poco porque sentía que ella era demasiado controladora. La situación en la casa hizo que Katie se acercara más a Colt en lugar de a su propio padre, a pesar de que Colt, era un delincuente. Esa mañana, Calvin fue de compras al supermercado para adquirir artículos de primera necesidad, y sin olvidar que también había comprado alcohol para llevar a casa. En ese momento, Calvin conoció a Produce, un hombre con síndrome de Down, que trabajaba como empleado allí. Las vibraciones positivas y alegres de Produce eran completamente distintas a las de Calvin, que estaba deprimido y no dejaba de reprocharse su vida. A Calvin le sorprendió la costumbre de Produce de abrazar a la gente y le preguntó a una mujer llamada Amy, que era clienta del supermercado. Colt, el novio de Katie, también trabajaba en ese supermercado. Colt dijo que era extraño que Calvin aceptara el abrazo de Produce. Un día, Katie le pidió a Calvin que vieran juntos una película, pero de nuevo Calvin se negó porque quería estar con Milton y Franklin esta noche. Por supuesto, se sintió decepcionada con la respuesta de Calvin. Una vez, Calvin fue al supermercado. Como de costumbre, Produce saludó a Calvin con entusiasmo. Aquella vez, Calvin fue sincero con Produce, al decirle que su estado actual no era bueno. Produce aconsejó a Calvino que empezara con una sonrisa, porque un corazón alegre es la mejor medicina. Calvin dijo que Produce era inteligente, y tras escuchar el halago, Produce mostró su habilidad para recordar todos los códigos de las etiquetas de todas las frutas y verduras del supermercado. Por último, también abrazó a Calvin. La costumbre de Produce de abrazar a los clientes fue reprendida por Dexter, el gerente, aunque a Calvin no le importaba. Una tarde, Calvin visitó a Franklin. Franklin era en realidad un músico con talento, pero como el bar donde trabajaba estaba vacío de visitantes y rara vez recibía propinas, Franklin también trabajaba como portero en ese bar para conseguir dinero extra. Ese día, Franklin fue a casa de Milton para pedirle dinero prestado porque no podía pagar el alquiler y le habían echado de su casa. Milton ofreció entonces a Franklin quedarse en su casa porque tenía muchas habitaciones. Susan, su mujer, preparó entonces una habitación para que Franklin pudiera quedarse allí. Pero la decisión pareció ser mala, porque días después, se vio a Franklin acercándose a Susan y también a sus hijos, lo que le provocó un poco de celos. Una noche, Colt estaba pasando el rato con Katie en su casa. De repente, Colt le pidió a Katie que hiciera algo más allá del límite con él, pero ella se negó porque todavía era virgen. Colt empujó a Katie a la cama, pero afortunadamente, Calvin llegó a casa, así que Colt salió rápidamente de allí por la ventana. Kate en ese momento realmente necesitaba el apoyo de su padre, pero como Calvin estaba borracho, ella le dijo que se fuera de allí al día siguiente. Calvin fue al supermercado de nuevo, no para comprar algo, pero para hablar con Producir. Le preguntó a Producir cómo ser positivo como él, porque para Calvin Producir era un tipo inteligente y positivo. Produce entonces le dijo a Calvin que no era tan inteligente como él pensaba, y luego invitó a Calvin a la sala de empleados para ver el tablero de información que muestra el mejor empleado del mes. Había una foto de Colt como el mejor empleado de ese mes. Produce dijo que era una prueba de que no era lo suficientemente inteligente como para ser el mejor empleado. Calvin también le dijo que a veces la vida no era justa, y que uno no podía conseguir lo que quería. Después, Produce le pidió a Calvin que le enseñara a jugar al béisbol, porque sabía que Calvin había sido jugador de béisbol. Así que, utilizando un palo de escoba y fruta que ya no estaba a la venta, Calvin enseñó a Produce a batear. Calvin consiguió hacer feliz a su nuevo mejor amigo. La siguiente vez que Produce estaba trabajando, pilló a Colt robando licor de la estantería. Atrás, sabiendo que su acción había sido vista, Colt se acercó a Produce y le amenazó con pegarle si se lo contaba a Dexter. Una tarde, cuando Produce terminó su turno, Calvin lo llevó a un lugar a practicar béisbol para que Produce pudiera experimentar el béisbol de verdad. Mientras enseñaba a Produce a batear, apareció un hombre que reconoció a Calvin. Era Steve, un ayudante del gerente de un club de béisbol llamado Louisville Bats, que se puso más nervioso porque sabía que Calvin era un antiguo jugador de talento. Dijo que su club estaba buscando un puesto de gerente y que quería a una persona de la zona que ocupara el puesto. Calvin se negó porque llevaba mucho tiempo fuera de la liga de béisbol. Steve le dijo entonces que si Calvin estaba interesado, podía participar en una entrevista y que, si lo contrataban, podría recibir un sueldo decente. Al oír eso, Calvin cambió de opinión. Steve cita a Calvin para la entrevista.
Por la noche, Calvin se lo cuenta a Milton y Franklin. Calvin dijo que le habían hecho una oferta para una entrevista en un club de béisbol porque había complacido a una persona con síndrome de Down, pero sus amigos no le hicieron caso y estaban más interesados en que les invitara a otro vaso de cerveza. Más tarde esa noche, cuando Colt se iba a casa, al salir del Katie vio a Produce, que estaba solo en un lado de la carretera. Atropelló deliberadamente a Produce con su coche, haciendo que este cayera. Resultó que ese día Colt fue despedido porque Produce le contó a Dexter sus acciones del día anterior. Colt se enfadó con Produce, pero Katie le dijo que le dejara en paz porque era diferente. Después de eso, Produce estaba esperando frente a la casa de Calvin. Calvin acababa de llegar a casa después de beber con sus amigos. Produce dijo que quería regalarle un melón a Calvin, pero como Calvin quería dormir enseguida, le pidió a Produce que nos viéramos mañana. Cuando Produce se fue, Calvin se dio cuenta de que se había dejado la Biblia. A la mañana siguiente, Produce fue a casa de Calvin para llevarle un ramo de flores a Katie. Visitó para llevarse la Biblia que se había dejado la noche anterior. Ese día iba a ir a la iglesia y le pidió a Calvin que le acompañara, pero este le dijo que había prometido jugar al golf con Milton, pero a Produce no se le acabaron las ideas. También dijo que si iba en bicicleta podría llegar tarde, así que le pidió a Calvin que le llevara. Cuando llegaron frente a la iglesia, Produce volvió a pedirle a Calvin que le acompañara, pero este siguió negándose. A continuación, Produce rezó por la entrevista que Calvin tendría más tarde en el estadio. Después de eso, Calvin fue a jugar al golf con Milton. Hablan de Calvin que pasó demasiado tiempo con Produce. Milton entonces dijo en broma que él podría ser capaz de utilizar Produce para hacer publicidad de su Produce para aumentar sus ventas porque Produce era diferente. Calvin se sintió ofendido por las palabras de Milton, quien dijo que Produce era un retrasado, y afirmó que la palabra correcta para referirse a él es síndrome de Down. Calvin siguió defendiendo a Produce, haciendo que su conversación se ampliara, hasta el punto de que Milton sacó a relucir el problema de Calvin cuando le echaron de su equipo de béisbol. Calvin se enfadó y le dio un puñetazo en toda la cara a Milton. Después de la iglesia, Produce vio el coche de Calvin debajo del puente y se acercó a él. Luego encontró a Calvin borracho mientras trepaba por el marco del puente. Calvin estaba estresado después de haber arruinado su amistad con Milton, y tras recordar sus fracasos en el pasado que no dejaban de perseguirle. Produce dijo que no le gustaba Calvin cuando estaba borracho. Calvin respondió diciendo que ya no quería ser amigo de Produce, y le dijo que se fuera porque iba a asistir a una entrevista en el estadio. De repente, a Calvin se le cayó la llave del coche, y Produce la cogió inmediatamente y salió corriendo. No quería que Calvin condujera el coche estando borracho. Gracias a ello, Calvin tuvo que ir andando hasta el estadio de Louisville, donde no encontró a nadie. Calvin compró alcohol y volvió a emborracharse. Para liberar su estrés, bateó bajo una lluvia torrencial mientras estaba borracho. En casa, Katie recibió una llamada que resultó ser de un agente de policía, informándole de que habían encontrado a Calvin muy borracho en el campo de béisbol, y le ordenó que fuera a recoger a su padre. Poco después, Katie llegó allí. Estaba enfadada con Calvin porque aquella noche la había avergonzado. Para ella, Calvin no se comportaba como un padre. A la mañana siguiente, Calvin se despertó y se disculpó con Katie. Pero Katie se había dado por vencida con Calvin y prefirió guardar silencio. Cuando salió, se encontró con que Produce le había devuelto las llaves del coche. Así que Calvin fue inmediatamente al supermercado para encontrarse con Produce en el supermercado. Calvin dio las gracias a Produce porque tenía razón al decir que no debería haber ido tan borracho a la entrevista. Calvin abrazó a Produce para darle las gracias de nuevo. Una noche, Calvin fue a un grupo de apoyo para alcohólicos sin que él lo hubiera planeado. Allí se encontró con Amy, la mujer que había conocido antes en el supermercado. Resultó que Amy también era alcohólica y parte del grupo de apoyo. Al ir allí, Calvin esperaba librarse de su adicción al alcohol, pero cuando estuvo en casa resultó que no era tan sencillo dejar de beber. Incluso rebuscó en la basura para conseguir alcohol, y se lo iba a beber hasta que vio la habitación de Katie, y finalmente se decidió a cambiar por el bien de Katie. Esta vez rompió todas las botellas para no poder recuperarlas. Aquella mañana fue una mañana diferente para Calvin y un nuevo día para él. Una noche, en el aparcamiento del supermercado, Katie discutió con Colt y se dio cuenta de que todo este tiempo era solo su cuerpo lo que Colt quería, no su amor. También dijo que Colt era malo, y por eso Colt le dijo que se bajara de su coche. Entonces llamó a Calvin para pedirle que la recogiera. Mientras esperaba a su padre, Produce salió del supermercado para sacar la basura. Entonces le prestó su chaqueta a Katie porque tenía frío. De repente, Colt, que se había ido, volvió para disculparse por lo que le acababa de decir a Katie. Poco después llegó Calvin y le dijo a Colt que se fuera. Katie decidió terminar su relación con Colt. Calvin dio las gracias a Produce por proteger a su hija. Katie también le ofreció lo que podían hacer para devolverle su amabilidad. Era sencillo, los dos para asistir a la iglesia. Para mejorar su amistad, Calvin se acercó a Milton en el campo de golf y le pidió disculpas por el incidente. Lo mismo hizo con Milton. Esa noche volvieron a ser amigos, pero Calvin dijo que no podía beber más y que prefería el café. Un día, Calvin acudió a Dexter. Ese día, Dexter anunciaría al mejor empleado del mes. Así que Calvin le preguntó si estaba pensando en Produce. Dexter dijo que necesitaba a alguien que pudiera convertirse en imagen del supermercado. Calvin pensó que Produce era un empleado muy trabajador y se merecía el premio al mejor empleado del mes,
pero Dexter no quería dar un trato especial a Produce a pesar de que tenía síndrome de Down. Ese mes, Produce volvió a sentirse decepcionado porque no era su foto la que estaba expuesta. Calvin apareció entonces para entretener a Produce. Le invitó a ir con Katie al parque de atracciones. Se divirtieron hasta la noche. Allí también se encontraron con Milton. Calvin tuvo la tentación de beberse la cerveza que le había traído Milton. Pero para apoyar a Calvin, que estaba intentando dejar de beber, Milton tiró también la suya. En ese momento, Amy también acudió porque le habían llamado de Produce. Al mismo tiempo, la familia de Milton también vino acompañado de Franklin. En ese momento, Milton sorprendió a su mujer besando a Franklin, que estaba en el coche. Milton se enfadó con su mujer y decidió marcharse. Mientras tanto, Katie invitó a Produce a jugar al laser tag. Al mismo tiempo, resultó que Colt y sus amigos también estaban jugando allí. Al ver a Colt, Katie pidió a Produce que se fuera de allí, pero Produce insistió en jugar y prometió proteger a Katie. Al principio, Katie y Produce pudieron disfrutar del juego, hasta que Colt apareció detrás de Katie e intentó acosarla allí. Produce, que consiguió ver su acción, intentó ayudar a Katie, que estaba siendo derribada. Los amigos de Colt intentaron detenerle, pero él no fue. Dio la vuelta y golpeó la cabeza de Colt con un extintor, dejándolo inconsciente. Katie salió entonces y pidió ayuda a Calvin. Sin preguntar qué había pasado, Calvin regañó a Produce y le dijo que lamará a su madre. Al oír eso, Produce huyó de allí. Después de eso, Katie explicó lo sucedido a Calvin. Afortunadamente, Colt solo tenía una herida leve en la cabeza, y Produce era buscado por la policía para ser interrogado. Calvin y Katie fueron entonces a buscar a Produce por la calle, pero después de 1980, buscando por las calles durante mucho tiempo, seguían sin encontrarlo. Poco después, Calvin recibió una llamada de Milton, que le contó la aventura de su mujer con Franklin. Como Milton conducía borracho, atropelló accidentalmente a alguien en la carretera, por lo que golpeó con fuerza su coche y quedó volcado en el arcén. Resultó que a quien había atropellado Milton era a Produce. Poco después, Calvin y Katie fueron al hospital para ver cómo estaban Produce y Milton. Calvin se sorprendió al saber por Amy que la madre de Produce había muerto hacía mucho tiempo. Todo este tiempo, Produce había estado viviendo solo con su estado. Calvin entró y vio a sus dos mejores amigos en la cama del hospital. Calvin se disculpó por haber culpado a Produce. Produce dijo que quería que le llevaran su Biblia dentro, así que Calvin ordenó a Katie que llevara la Biblia en el coche. Calvin también le contó a Susan el estado de Milton. No estaba segura de si su marido quería reunirse con ella por lo que le había hecho a su marido. A continuación, Calvin le entregó la Biblia a Produce, pero este le dijo que la Biblia no era para él, sino para Milton. Después de eso, Produce fue llevado a la sala de operaciones para ser manipulado. Calvin acompañó a Milton y le entregó la Biblia. Milton dijo que, cuando era pequeño, su madre solía leerle la Biblia. Calvin le dijo entonces a Susan que entrara y le leyera la Biblia a Milton, que se estaba muriendo antes de ser llevado finalmente al quirófano. Al mismo tiempo, Milton y Produce fueron operados. Sus dos mejores amigos estaban tumbados dentro, lo que hizo que Calvin se preocupara y entristeciera, así que Katie intentó acompañar a su padre y le dijo que ella también rezaba por la seguridad de Milton y Produce. Mientras tanto, en la mesa de operaciones, los cirujanos no consiguieron salvar la vida del mejor amigo de Calvin, que murió esa noche. Resumiendo, se celebró un funeral. Allí estaban presentes todos los que se sentían perdidos. El pastor dio un sermón, diciendo que la vida es corta, por lo que hay que vivir con valor incondicional. El sermón del pastor hizo que Calvin se diera cuenta de algo cuando estaba en su coche. Intentó volver a llamar a Steve para preguntarle por la oportunidad de convertirse en manager del club de béisbol. Sí. Finalmente, Calvin Campbell fue aceptado como nuevo manager de los Louisville Bats. Su presencia allí fue recibida por los aficionados con gran algarabía. En la montaña lanzó por primera vez a un mejor amigo que había muerto. Calvin llamó entonces a Produce, que era el bateador del mes en el estadio, para que le entregara la pelota. Resultó que Produce sobrevivió al accidente y siguió siendo amigo de Calvin.